En esta presentación les hablaré sobre el ensayo de impacto. Los ensayos de impacto se realizan sometiendo probetas a varios golpes de intensidad creciente. En este ensayo de impacto hablaremos sobre las normativas que regulan este tipo de ensayo, las máquinas de ensayo, probetas de ensayo, procesos operativos de la máquina de ensayo, la resiliencia de los materiales y los factores que afectan la resiliencia. Tenemos las normativas de los ensayos de impacto, como lo es la UNE 56754, referente a tableros de partículas, la UNE en ISO 179, referente a plásticos en el método Sharpie, la UNE en ISO 180, referente a plásticos pero en el método ISO, la UNE 7475, referente a materiales metálicos, y la UNE en ISO 14556, referente a materiales de acero. Estas dos últimas pertenecen al método de Sharpie. Máquina de ensayo. La máquina de ensayo debe cumplir con los siguientes requisitos: romper la probeta, reproducir la velocidad de aplicación de la carga, medir la energía que absorbe la probeta. Los principales elementos de la máquina de ensayo son péndulos de impacto. Tenemos un péndulo pequeño utilizado para materiales de poca rigidez y un péndulo grande para materiales con gran rigidez. Tenemos el fijador del péndulo de salida, donde se coloca el péndulo y sale, el bastidor, el sistema de medición de energía que difiere el modelo del equipo, y tenemos una representación gráfica de la máquina de ensayo, donde tenemos el centro de giro, el péndulo, el bastidor y la probeta de una forma más esquemática. Métodos de impacto. Existen dos tipos de métodos de impacto: el método Sharpie, donde la probeta se encuentra bien apoyada; el método ISO, donde la probeta se encuentra empotrada, que al final las dos probetas se romperán, pero el método de sujeción será diferente. El método más utilizado y más extendido actualmente es el método de Sharpie. Probeta. La forma y tamaño deben ser según la norma ya establecida anteriormente. Tenemos la entallada para ayudar a romper la probeta. Cabe destacar que si la probeta no se rompe, no es válido el ensayo. Tenemos los diferentes tipos de entalladuras, como entalladuras con materiales plásticos y entalladuras con materiales metálicos. El rayo de entalladura: tenemos rayos de entalladura pequeños, medianos y grandes. El fenómeno de contracción de tensiones, que dice que si el material tiene una entalladura mayor, la contracción de tensiones para la partida de la probeta será fácil. Si la entalladura en el material es mínima, el rayo de entalladura será muy bajo para romper la probeta. El proceso operativo de las máquinas de ensayo. Tenemos una representación gráfica de cómo colocar la probeta. Segundo, fijar el péndulo en posición de inicio, liberar el péndulo y registrar la energía absorbida hasta romper la probeta. Tenemos una representación donde se muestra cómo se va rompiendo la probeta
y la probeta tiene que colocarse de forma opuesta al impacto para que ocasione una mejor ruptura de la probeta. Resiliencia. La resiliencia se define como el impacto de un material y las medidas de resistencia que una probeta tiene. Tenemos la energía absorbida entre la superficie de la fractura, como lo vemos en la probeta ya debidamente medida. No se mide la entalladura. Tenemos una segunda imagen donde el péndulo está en inicio y se suelta para romper la probeta, y el péndulo alcanzará una altura definida por el ángulo meta, utilizando el principio de la resistencia, que nos dice que es igual a masa por gravedad por longitud del péndulo por la diferencia de coseno entre el meta menos alfa, partiendo de la sección de fractura en un caso fácil de resiliencia. Tenemos los factores que afectan la resiliencia, como lo es la velocidad de aplicación de las cargas. La resiliencia es inversamente proporcional a la velocidad de aplicación de las cargas, como lo vemos en esta figura, en cada uno de los ángulos. La temperatura ocasiona una disminución de temperatura y produce una reducción en la resiliencia, como lo vemos en el gráfico. Entre mayor sea la temperatura, menor será la resiliencia del material. Radio de entallada. El incremento de radio de entallada incrementa la resiliencia. Entre mayor sea el radio, mayor va a ser la resiliencia. En resumen, el ensayo de impacto permite conocer las propiedades del material bajo condiciones de impacto. Existe una normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar. La resiliencia se define como la medida de resistencia al impacto del material. Existen factores que influyen de forma determinante en la respuesta del material al impacto. La superficie de rotura es indicativa a la resistencia. Esto es todo en esta presentación. Hemos llegado al final.